podrá recuperar lo que se haya podido perder, o incluso gente que sepáis que puede estar interesada. Nosotros ya llevamos el control, podremos mandar el vídeo, ¿no? Y será un poco como si estuvieran aquí. También otro pequeño cambio, perdón, deciros que estamos en la DAM, ¿vale? Las cervezas DAM, que nos han, es un espacio donde ya el año pasado y creo que el anterior hicimos la presentación. Es un espacio donde estamos muy cómodos y creemos que siempre nos ha funcionado bien, y aparte pues les agradecemos también, ¿no?, la posibilidad de poderlo hacer aquí. Respecto a las otras presentaciones hay un pequeño cambio sutil, simplemente, que siempre empezábamos por Bambú y hoy empezaremos por Conver, ¿vale? De todos modos os quiero presentar la nueva editora de Bambú, que lleva un medio año con nosotros, Montse Martín. Hola, buenos días. Ella os presentará una novedad de Conver y luego al final todo Bambú. Es una editora, estamos muy contentos de tenerla en el equipo, ya veréis, es muy dinámica, os hará muy fácil la presentación. Y aparte de buena editora, por supuesto, y después que también os podrá explicar, ¿no?, con bastante detalle algunas novedades que esta campaña de Bambú se presenta rabiosa y muy interesante, sí. ¿no? Vale. Montse tiene una larga experiencia en... No te vayas. Una larga experiencia en Planeta, en la parte justamente de infantil y juvenil. Ya veréis que es una mujer con tablas y con mucha experiencia y una gran editora. Bueno. Dicho esto, ¿no? Pues me retiro. Empezamos la presentación de Conver y la empezaremos con un vídeo. Bien, pues con este vídeo que habéis visto, ¿no?, nos sirve un poco como elemento inicial, ¿no?, para presentar todas las novedades, porque este libro, que se llama Con esta línea, de Luisa Vera, es el último título que completa el último título, ¿no?, que hemos puesto, ¿no?, en la parte del catálogo de arte de Conver. Una parte de catálogo que cada vez le estamos dando más importancia. Con ella ya sabéis que hicimos El perdido en el museo, un libro que nos ha funcionado muy bien. Y ahora hemos editado este, que creo que os funcionará también muy bien, que en realidad, siguiendo las pistas de Steinberg y de Paul Klee, que hacían esta técnica, ¿no?, de no alzar el lápiz o el pincel, iban completando una obra. Ahí Luisa Vera lo que nos ha hecho es, a partir de esta línea, en realidad, un juego de solapas, es un libro aparte gráficamente monísimo, tiene una parte muy importante de diversión. Entonces, tienes que ir siguiendo, ¿no?, esta pista de esta línea que empieza aquí, en la cubierta, y termina aquí, o sea que se puede reseguir con el dedo, y en cada doble página hay como si fuera un poco un campo semántico donde el niño tiene que localizar 10 objetos, ¿vale? Un poco en el vídeo ya os lo explicaba. Entonces, bueno, es un libro del que estamos muy satisfechas. Como os decía, ¿no?, esta parte del catálogo de arte le damos mucha importancia porque sabemos que es una parte que a veces no es tan comercial, pero cada vez en realidad lo es más. Nosotros lo vendemos muy bien también en el extranjero y aparte, pues como editores nos encanta, ¿no?, poder acercar el arte a los pequeños. Siguiendo en esta línea, una gran novedad que nos hace ilusión también de presentaros es, por primera vez ya, que sobre todo las libreras que hace años que me conocen saben que perseguíamos la idea de una colección de arte, pero que fueran del apartado musical, pues por fin no tenemos una colección, iniciamos una colección nueva.
Seguramente conoceréis al autor, porque es el autor de un álbum dibujado por Guridi que queremos muchísimo, ¿no? Que es La capitana Tragaldabas y El marinero Ojo de Águila. Es un álbum muy divertido que os presentamos el año pasado, muy simpático, etc. Este chico, este autor, que es Oriol García, aparte de escribir bien y tener un contacto muy directo con su público, es músico y su especialidad es justamente ir a centros, colegios, etcétera, a presentar, a hacer espectáculos musicales en realidad, con lo cual el libro ya veréis que está muy, muy, muy bien adaptado a la edad. La edad justamente sería unos 5 o 6 años, que es cuando los niños, ¿no?, empiezan a escoger el instrumento. Empezamos por el violín, que nos servirá también para quien coja una viola, violoncelo, cualquier instrumento del grupo de cuerda, y a la vez después seguiremos con el piano, etcétera, siguiendo estrictamente, habiendo consultado previamente a centros musicales y tal, cuáles son los más comerciales, los que acostumbran a ser los primeros instrumentos, ¿vale? Yo os dejo con un vídeo con él que os explicará mejor, ¿no?, en qué consiste, ¿no?, el título. La colección se llama... No, tiramos adelante con el vídeo. Si cuando suena el violín te entra sueño, este libro no es para ti. Pero si cuando suena el violín te quedas embobado escuchando su sonido, hoy es tu día de suerte, porque ya tenemos en Solfa ¡Suena el violín! un libro pensado para pequeños violinistas que quieran saber más sobre su instrumento. Y también para aquellos a quienes les encanta la música y son muy curiosos. Y es que detrás de un instrumento se esconden historias, músicas, ciencia, curiosidades que van mucho más allá del estudio del instrumento. A Suena el violín, por ejemplo, descubriréis la historia de un gran violinista que de pequeño tocaba a cambio de golosinas. Y aprenderéis que la cola que se utiliza para construir violines está hecha de huesos y tendones. Y esos son solo un par de ejemplos. Así que abrid bien los ojos, levantad solapas y destapaos los oídos porque suena el violín. Bien, pues como os decía, ¿no?, aquí tenéis el autor, así lo podéis conocer también un poco más en directo. Que sepáis también que es un gran show a la hora de hacer espectáculos para chavales, si se diera el caso de organizar alguna cosa. Y como os quería decir, la colección es en Solfa. También me he olvidado de deciros una cosa, que tenéis el chat, para que podáis consultar todo lo que os haga falta, y hay un equipo ahí detrás que puede ir contestando, y si hay alguna cosa que a lo mejor tenemos que hacerlo más directamente los editores, pues guardaremos las preguntas y después os vamos a responder. Y bien, hecho esto un poco esta parte, ¿no?, de lo que sería nuestro apartado de arte, ¿no?, de Convel, que le queríamos dar una especial importancia, empezamos, como habíamos hecho siempre, desde los más pequeños hasta los más mayores. Ahí tendríamos, ¿no?, un libro de tela que se llama Mi Cucutras, de los animales. El juego es el juego del tat, ya sabéis, con las orejas, a veces las patitas, etcétera, el juego clásico, ¿no?, para los más pequeños, de la sorpresa. Años atrás habíamos tenido uno justamente que el mecanismo era parecido y se parecía parecido, y nos funcionó muy bien. Deciros también, creo que ya me lo habéis oído varias veces, ¿no?, que los libros de tela son libros muy difíciles de hacer de producción propia, son muy caros, porque hay que hacer cada una de estas páginas, se hace a mano y tal, con lo cual se necesitan coediciones enormes. Nosotros nos encontramos siempre que nos gustaría, así como ahora ya podemos hacer los libros baño, ¿no?, pues hacer los libros de tela, pero en realidad todavía no hemos podido hacer ninguno exactamente a nuestro gusto. Pero también es importante deciros que estamos encontrando algunas líneas del libro de tela mucho más afín a nuestro gusto, que al principio los comprábamos, pero no todos estábamos encantados con ellos. Este es una monada, ya lo veréis, y podría ser perfectamente de factoría Convel. Y siguiendo con los más pequeños, bueno, la colección de Arcoiris de Toca Toca, que ya creo que todos la conocéis, es una colección ya de indestructibles libros, ¿no? Años atrás ya habíamos hecho una edición, se renovó la estética,
y bueno, nos funcionan muchísimo, tanto que no solo sacamos libros en la campaña de Navidad y la campaña de primavera, sino que a veces en medio editamos uno o dos más, ¿vale? Este sería arcoíris para trabajar los colores, y en cada una de las doble páginas, que va con una indexada, que le llamamos nosotros, ¿no? Se presenta un color con objetos básicos y luego también el touch and feel para tocar, etc. Normalmente son impecables didácticamente, ¿vale? Creo que ya los conocéis perfectamente. Y estos libros que son más sencillos los pasaré más rápido, porque ya sé que vosotros tenéis recursos y sabéis bien cómo funcionan. De todas formas, en el chat, luego si hay algo que creéis que es importante destacar, lo podemos hacer. Otros dos más que serían, forman parte de una colección que habíamos iniciado hará un año, ¿no? Y que nos funcionó muy bien. Tenemos dos títulos más, ¿vale? Mariquita, son libros muy simples, comprados a Inglaterra, con una solapa muy grande, ¿vale? Pero si os fijáis, el objeto está muy destacado, con un ojo muy grande, es un poco esta estética que puso de moda, sobre todo en Francia, alguna ilustradora, y que en realidad ha prosperado muchísimo, ¿no? Colores planos al fondo, etcétera, y luego este juego de solapas que son rápidas de pasar, son fuertes, un libro que bueno, los dos títulos anteriores funcionaron muy bien. Para un mercado muy amplio, quizá no es un libro tan selecto como alguna de las cosas que editamos en Convel, pero en general son libros que son necesarios. Tendríamos pues dos títulos más. Y aquí nos pararemos más, primero para felicitar a Mar Venegas por el premio Cervantes Chico, que de poco lo ha ganado. Sé que la mayoría de libreras y libreros le tenéis en mucha estima, Mar, que sabéis que cuando viene es una fiera, ¿no? Funciona estupendamente. Y aquí hemos hecho una combinación que ayer me escribía ella y decía, ya, en las redes ya está lleno de gente que nos está pidiendo de cuándo van a llegar a las librerías, cuándo... O sea que es un libro que parece que entra con buena expectativa. Sería un 0,3 puro y duro realmente, que es la parte nuestra de catálogo más fuerte, ya lo sabéis, en parte gracias a vosotros, que nos vendéis muy bien los libros de esta franja de edad. Y en este caso trata del tema de las mamas, que siempre esta cosa de ternura y tal funciona, pero lo divertido son textos poéticos, como siempre, ¿no? De Mar Venegas, pero con tres animales que son tres animales de especies diferentes. Nos encontraríamos con la mamá osa, que sería lo más parecido a una mamá mamífero, ¿no? A una mamá, a la mamá, vaya, del bebé, ¿no? Pero luego es divertido también porque sale una mamá que sería correspondiente a las aves, ¿no? Y por tanto no tiene un solo bebé, sino que tiene diferentes a la vez, o incluso de un anfibio, que es monísimo, es muy gracioso, donde en todo el cuento no se ven las crías hasta el final, ¿no? Que son un mogollón, ¿vale? Entonces, bueno, una serie que estamos bastante seguros de que os va a chutar súper bien. También deciros que en este caso el ilustrador es Gareth Lucas, un ilustrador inglés, que tiene en Instagram, si lo buscáis lo veréis, tiene la tira de seguidores, es espectacular. Aquí ha hecho una cosa ciertamente para más pequeños, podéis ver que hace cosas para un poco mayores, muy cañeras, ¿no? Y, bueno, no sé, que es un ilustrador estupendo. También le da un tono un poco diferente a los libros de Mar, que ya llevamos muchos, ¿no? Con ella y que es interesante. Suerte con estos libros, ya veréis cómo os irán bien. Vale, y luego siguiendo con ilustradores famosos, ¿no? Pues ya sabéis que en Convel casi, bueno, somos una de las editoriales, no la única, pero una de las editoriales que más edita a Ingela Arrhenius, que me corrigieron como lo decía, no lo pronunciaba bien, Arrhenius. Esta ilustradora sabéis que es muy particular, es una ilustradora que gráficamente es muy potente, casi que podría vender sin texto, casi, ¿no? De hecho tiene libros que son casi mudos, ¿no? Aquí una de las características sería que crea un personaje que es Jeppo, y este personaje la idea es que pueda continuar con diferentes aventuras. Un hilo conductor simplísimo que va bien, ¿no? En este sentido para los más pequeños, y con pequeñas solapas, ¿no? Para descubrir un personaje, ¿no? que hay que encontrar. O sea que en realidad el libro es todo, el hilo conductor es el hecho de buscar a un personaje que parece siempre que está en un sitio y en realidad no es él, ¿no? Hasta el final, pues que aparece, ¿vale?
siguiendo con ella, un libro que sería más al estilo, ¿no?, de nuestros títulos que hemos hecho con ella, que sería un imagier, ¿ok? Y aquí lo divertido es que son sobre los oficios de noche, que esto les encanta a los peques, ¿no? ¿Qué pasa de noche, no? O también es interesante, ¿no?, explicarles que por la mañana cuando vamos, ¿no?, a la panadería, pues que el pan se ha estado haciendo de noche, ¿no? Entonces son toda una galería de oficios de noche, ¿no? Y al final, ¿no?, recoge un poco, cuando uno se levanta por la mañana, ¿no?, que todo funciona y que en realidad es gracias, en gran parte, ¿no?, a gente que ha estado trabajando de noche. O sea que oficios, solapas, vocabulario básico y también un poco la intriga de esta cosa mágica que tiene la noche. También un buen libro de Navidad de regalo, ¿no?, también por el precio, etcétera, es un buen regalo. Y bueno, no nos podían faltar, ¿no?, nuestro tándem querido, ¿no?, que son Xavi Salomó y Meritxell Martí. Sabéis ya que tenemos muchos libros, ¿no?, somos una de las editoriales, o casi la editorial principal de libros, sobre todo con mecanismos que ellos crean, ¿no? Y aquí son dos títulos más, el 7 y el 8, ¿no?, de la colección Minino, este gato particular, ¿no?, que tiene, ¿no?, la pretensión, ¿no?, de ser un personaje que se haga conocido y que pueda tener distintos tipos de libro. Y en este caso, por ejemplo, podéis ver que el primero ya es este libro baño, ¿no?, es una monada, funciona, a ver, lo abro, para que lo podáis ver. Si os fijáis ahí dentro, ¿no?, entonces, si lo mojamos, ¿no?, aparece el dibujo de abajo, ¿vale? Monse, si me acercas un poco de agua, lo podemos enseñar. Un momento, ¿eh? ¿Lo veis? Entonces, claro, con la estética de Xavi Salomó es un bomboncito este libro, ¿vale? Y el otro título es sobre la Navidad, también con el mecanismo típico que ellos un poco pusieron casi de moda, se podría decir, con buenos días y buena noche, ¿no? Entonces, bueno, son los tópicos de la Navidad, pero que lo celebra Minino un poco a su manera, ¿vale? Como os decía, 7 y 8 ya de la colección. Y si seguimos, bien, otro dúo de libros, ¿no?, que nos apetece un montón, son los libros de Mariana Ruiz Johnson. Seguramente que la conocéis bien porque es la ilustradora de este libro de Mar Venegas, Nicolasa y tu casa. No lo sé si está, la pantalla está un poco girada, no sé si afecta a la... ¿No? Vale, perfecto. Pues como os decía, es la ilustradora de estos libros y ahí ha hecho dos títulos más, ¿no? ¿Para qué es esto? Es la colección, entonces tiene mucha gracia aquí, no sé si se ve bien en la pantalla, pero veréis que juega con el negro y un color de estos ácidos, ¿no?, que es bastante su estética, o sea, es una María Johnson pura y dura, ¿no? Y en este caso es divertido porque hace un juego didáctico muy interesante, que incluso se había utilizado en el teatro como una técnica de teatro. ¿Qué es? Pues un objeto, ¿no? Cogemos un objeto y le vemos qué utilidades que no le son propias, ¿no?, se le pueden atribuir. Esto es un ejercicio mental muy interesante y aparte es muy divertido. A los críos les gusta y se ríen, ¿no? Al final ya lo veis, y sirve para hacer caca y pis, ¿vale? Sería el orinal, ¿no? Y en cambio pues lo ha utilizado como una barca, como un sombrero, da mucho juego a estos ratitos también, ¿no?, que los bebés a lo mejor están sentados y que necesitan un poco de compañía. Pues como os decía, dos títulos más, con esta técnica gráfica tan interesante de María Ruiz Johnson. Luego aquí, interesante, este es un libro más de la colección histórica, también, ¿no?, de nuestros libros que siempre van funcionando. Ya no sé cuántos títulos llevamos y años haciéndolo y siguen funcionando bien. Ahí, claro, se han puesto, es de Bayard, de una editorial francesa, ahí se han puesto las pilas para ¿no?, tratar un poco el tema de la ecología, la sostenibilidad, que es un tema de tendencia, y aprovecho para que os fijéis en este logo, que es de Ecosfera, que sepáis que este logo es el logo
que abriga, ¿no?, todos los títulos de Campbell que tienen un objetivo sobre sostenibilidad y sobre nueva ecología. Deciros también, la próxima campaña, y veréis que vamos a jugar fuerte en este punto, pero también deciros que, para tranquilidad vuestra, que cuando están bajo este logo, son nuestros libros que tienen una filosofía muy clara, que la tenéis también en los escritos de inicio del catálogo, etc. O sea que no estamos para tonterías, intentamos hacer una nueva ecología en serio. Llevamos 3 años con especialistas y tal, porque es difícil y porque nosotros no sabríamos hacerlo, los temas, ¿no? Y, bueno, que sepáis pues que cuando os encontréis en Campbell Ecosfera, que podáis estar tranquilos, que seguro que cumple las garantías, ¿no?, de una ecología como Dios manda y no algo folclórico y que puede ser solo comercial. De todas formas, cuando los libros, por ejemplo, son extranjeros, lo encontraréis más en libros de producción propia, porque, claro, ahí hay una tesis, ¿no? Incluso buscamos cómo hacerlos, ¿no?, para que sean divertidos, de juego, un poco a nuestro estilo, pero que cumplan unos objetivos claros. Cuando compras un libro al extranjero, tú no puedes marcar esta línea de una forma clara. Cuando el libro no entra en contradicción con estos principios, le hemos puesto ecosfera. En este caso son animales que proteger, es muy sencillo, es el mecanismo de siempre de esta colección, pero hemos creído que era interesante meterlos bajo el abrigo, ¿no?, de ecosfera. Asimismo, podríamos encontrar La naturaleza y yo, que es un libro que en realidad no hay una tesis clara, simplemente es la contemplación de lo bello de la naturaleza. Ya nos parece suficiente como para ponerlo en ecosfera. De hecho, el principio básico nuestro es que los críos estén en contacto con la naturaleza, aprendan a conocerla, a amarla, porque es la única manera que hay, es el único camino que hay para poderla proteger. Entonces ahí es una galería de sonidos, yo no sé si lo vais a oír bien, pero están unos sonidos estupendos, ¿eh? El tordo, el petirrojo, el herrerillo, el mirlo. No sé si se oye, bueno, si no, cuando os llegue el libro lo vais a ver. Es un libro de todo cartón, muy fácil de localizar y para relacionar con el sonido, así que sería para una franja, ¿no?, para bastante pequeños, y donde hay más de 100 sonidos, como os marca aquí. Una de las pegas, os las tengo que decir, es que no tiene el botoncito para cerrar el sonido. Lo pedimos, pero ya era un libro muy caro y se iba de presupuesto con un mecanismo de más. De todas formas, los sonidos son bastante cortos y tampoco son muy estridentes, pero que sepáis que una vez está activada, hasta que no termina cada uno de los sonidos, no se puede parar, ¿de acuerdo? Pues La naturaleza y yo, un libro comprado a Francia y un libro que creo que nos parece que será muy comercial también. Ideal para Navidad, etc. Bien, y aquí una novedad particular que queremos muchísimo, ¿no? Es un libro que justamente os tengo aquí la maqueta, que es en italiano. Veréis que son 2 autores italianos, la autora del texto, que es Teresa Porcella, una autora muy querida de Campbell, también en Bambú, hemos editado con ella distintas cosas, también es un contacto interesante de la editorial con Italia, y nos presento este proyecto que hemos acabado de afinar un poco entre la editorial y los autores, ¿no? Pero que en realidad, aunque veáis que son 2 autores italianos, no es un libro comprado fuera, sino que es un libro de producción propia. Con todo, ya ha salido con la edición italiana, claro, porque ellos tienen buenos contactos allí, con la editorial Telos, ¿de acuerdo? El ilustrador es Santo Papalardo, un siciliano estupendo, con una estética muy setentera, que es divertido, es un poco diferente, que también nos va bien en nuestro catálogo. Los mecanismos son muy sencillos, yo aquí os enseño una maqueta, porque el libro está a punto de llegar, pero no tenemos una finish copy, que se llama, con unas solapas muy grandes, ¿no? Entonces el juego, ya lo veis, de como perro y gato, ¿vale? Y entonces se ve el objeto y un poco la travesura que han hecho los animales. Cuando se destapa la doble página, se descubre en forma de rima el texto qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, es un juego muy divertido de
objetos muy claros, de intentar adivinar, se puede hacer una previsión de lo que puede hacer, un ejercicio fantástico para los más pequeños, y luego el divertimento, ¿no?, de las travesuras que van haciendo, que solo las ves una vez destapas la solapa. Al final, pues bueno, aunque sean como perro y gato, ¿no?, os diré el texto en italiano porque es gracioso, dice, cane e gato, bau e miau, abbracciati fanno ciao. Dicen adiós. Entonces, bueno, el libro ya está totalmente terminado, va un poco justo de calendarios, pero en breve lo vais a recibir. Ya en esta franja de un poquito más mayores, como sería también Perro y Gato, ¿no?, encontramos estos dos títulos que conocéis perfectamente, de Patricia Hayes. En este caso ya serían dos títulos más. Si veis que los títulos son un poco particulares, porque siempre jugamos con la selva, no sé, la granja y tal, un poco lo hemos hecho porque también es necesario, pero aquí, si os fijáis, hemos ido al arrecife y a la Amazonia. Son estos dos personajes, Pipa y Otto, ¿no?, que con su reportaje fotográfico, en realidad lo que nos hacen es descubrir, ¿no?, distintos animales y jugando con una rima en cada doble página. Esto es lo que gustaba muchísimo de los libros antiguos ingleses que teníamos y que hemos intentado hacerle una versión renovada porque ya empezaban a verse un poco oxidados, la verdad, un poco antiguos. ¿Vale? Pues al arrecife y Amazonia. Y no podían faltar en el catálogo de Campbell, ¿no?, nuestros históricos cuadernos, ¿no?, de actividades. En este caso estamos muy contentos con esta serie. En realidad empieza a los 4, 5, 6 y 7 años, o sea, para los más pequeños no está. Aquí tenéis un elemento comercial muy interesante que es la neurociencia, la neuroeducación. Son de Ángeles Navarro, que es su especialidad, en realidad ha hecho muchas otras cosas, pero ella es una psicóloga y hace años que está trabajando con este tema, mucho antes de que se pusiera tan de moda, ¿no? En todo caso, las actividades de neuroeducación muchas veces son las mismas de siempre, pero es distinto si el cuaderno está pensado según esta disciplina, ¿no?, para que no falte nada, que haya ejercicios de memorización, de clasificación, etcétera. Entonces lo veréis. Aparte están dibujados por María Reyes Guijarro, que es una monada. Están teniendo un éxito internacional bestial, con lo cual a veces si los tenemos antes que los veáis vosotros, es una buena muestra de que va a funcionar. Y aparte son muy divertidos, o sea que, no sé, yo creo que si los chavales se les da esto para hacer en unos días de fiesta, en unas vacaciones, unos ratos que interese, ¿no?, de que estén más concentrados, lo pueden pasar súper bien. Pues 4 títulos, como os decíamos, de listos para aprender, unos cuadernos para trabajar la neurociencia. Y este libro, que es estupendo, es de una editorial holandesa que nos encanta en Campbell, que se llama Lanoux. Siempre son libros que pensamos, ¿y por qué no se nos ha ocurrido, no? Pues bueno, aquí os presentamos más de 2 metros de libro, de largo. Es un libro sobre los vehículos, de un cartón fuerte, muy duro, ¿no?, que incluso se puede poner al suelo, ¿se ve? Sí, vale, perfecto. Y que puede servir para jugar como si fueran en 2 equipos un poco, ¿no?, el que está delante y el que está detrás. ¿Y por qué? Porque en la parte trasera hay la información, ¿no?, de cada una de las de las páginas, ¿no?, donde suceden las imágenes, que son mudas de delante, ¿no? Y luego es divertido, ahí hay como un hilo conductor de cosas que hay que buscar, que no son página a página, sino a lo largo del libro. Por tanto, un libro muy completo porque hay mucha información sobre los vehículos, es divertido el formato, es un buen libro de regalo aparte, y que sepáis que también tiene este elemento de juego, un poco de Wall-E, ¿no?, que tanto les gusta a los chicos. La idea es de seguir con esta colección, o sea, los vehículos y otros temas. Si nos funciona a todos, ¿no?, globalmente, pues seguiríamos con esta colección. Entonces, Zigzag, los vehículos, un libro de 2 metros que se queda así plegadito, pero que tiene muchas posibilidades de juego. Y ya sería esta una de las piezas, ¿no?, un poco para cerrar lo que es la presentación de Campbell. Bueno, ya todos conocéis, yo creo, a Beatrice Alemanya, una autora e ilustradora, pero sobre todo ilustradora, artista, ¿no?, que sé que muchas libreras y libreros que estáis aquí detrás la adoráis, ¿no?
Es un libro muy especial que necesita un poco su presentación, porque en realidad todos los libros que hemos editado de ella, ¿no?, son libros más juguetones, siempre tiene un punto como de trascendencia, de algo sacro siempre, ¿no?, Beatrice, pero en este caso, ahí ya es un libro que no tiene nada que ver, ¿no? Adiós a Blancanieves, a Beatrice después de la pandemia, de haber estado encerrada, ¿no?, un poco en un estadio un poco triste, ¿no?, incluso, y un poco de angustia, recrea el cuento clásico a partir de la madrastra. Por tanto, será una historia de venganza, será una historia un poco oscura. Aquí veis en este vídeo un poco las imágenes para que lo podáis ver. No sería un libro estrictamente para niños, sería lo que es exactamente un álbum clásico que puede servir para distintas edades, pero sobre todo que sepáis que si hay algunos padres un poco así, ¿no?, como que les da miedo, ¿no?, o que controlan mucho este contenido y tal, que sepáis lo que estáis vendiendo. Por otro lado, nos parecía que era una de las mejores obras de Beatrice y como editorial nos parecía que era interesante editarla. Bueno, ya la veréis, aparte del formato, este sí que es libro regalo, quizás el álbum así como más espectacular que hemos editado en Convel, ¿vale? Pues Beatrice. Y ya dejando un poco estas cosas, ¿no?, que son así como más graves, ¿no?, aunque son de una gran belleza, ¿no?, pues bueno, nuestras series, ¿no?, nuestras colecciones que nos están chutando de maravilla, estamos encantados. Sabéis que empezamos con Agus, después con Bitmax y después con Mia Fantasia de Elisenda Roca, y bueno, nos funciona también muy bien. Montse es la editora, justamente, aunque es la editora de Bambú, también trabajamos siempre conjuntamente Bambú y Convel, y ella os explicará un poco de este nuevo título. Brevemente, porque creo que todos conocéis el personaje de Mia Fantasia. Este es el cuarto volumen, por lo tanto estamos afianzando un poco esta serie en la que creemos desde el principio, con este tándem tan potente de Elisenda y Beatriz Torres como ilustradora. La idea es continuar la serie con más títulos. De hecho, este es mi preferido porque, bueno, yo soy un amante de los gatos y cuando lo leáis, pues lo entenderéis, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Y seguiremos adelante con muchas más aventuras de Mia Fantasia, que la verdad que nos está dando muchas alegrías, pero hay que seguir apostando por ella. Gracias, Montse. Y como os decía, ¿no?, pues las otras series sería Bitmax, ¿no?, que sería la serie de Jaume Copons y Liliana Fortuny, nuestro gran tándem, ¿no?, que está pensada para los primeros lectores, ¿no? Aquí es un tema interesante porque hemos visto que lo que es la novela gráfica para los más pequeños está animando mucho la lectura, tanto que sepáis que estamos organizando, ¿no?, unas actividades bastante potentes para llegar aún más en los colegios, en los centros escolares, y eso repercutirá en ventas también para vosotros. El título nuevo que hemos sacado es La guerra de las hormigas, tema, como os podéis imaginar, en el contexto en el que estamos, interesante, tratado siempre con sentido del humor y a la vez también pedagógicamente impecable, ¿no? Este punto que saben utilizar bien Jaume en su guión y Liliana en los dibujos, ¿no?, de entre un poco gamberro y súper tierno y dulce, ¿no? Y el título de Agus, que es Salvador. Yo ya sabéis que me encanta esta serie y sobre todo lo que más me interesa de esta serie, aparte de esta parte tan divertida que tiene y del sentido del humor, son los guiños culturales que hay dentro. En este libro es espectacular, os lo vais a pasar en grande. Es un guiño constante al mundo del surrealismo, etc. Pero como sabéis, siempre puesto de una manera que entra muy suave, que no es como una lección que tienen que aprender los niños, ¿no?, si no perdería toda la gracia. Sin darse cuenta, el niño va leyendo y va entrando, pero claro, es un guiño, ¿no?, también para vosotros libreros, para las bibliotecarias, para las maestras y también para las familias. Un gran título. Nosotros ya sabéis que es un tándem que sabemos que os divierte cuando viene y que nos encanta traerlo, ¿no?, en las presentaciones y tal, pero es que van súper cogidos, con 2 colecciones más no dan al abasto, y entonces les dijimos que no podían venir. Pero me han dicho que han mandado un vídeo. Jaume y Liliana no pueden estar sin comunicaros cosas. Veamos el vídeo. Libreras y libreros
bienvenidos todos. Un año más estamos aquí para saludaros. Este año, para que pudiéramos presentaros las novedades, Noemí Mercader nos ha tenido encerrados en la editorial durante todo el verano, pero ha sido muy divertido, ¿verdad? Mucho, mucho. Y gracias a nuestro esfuerzo y encierro, pues ¡tachán! ¡Tachán! Las novedades. Las novedades. ¿Tenemos la guerra del bosque? ¡No! ¿La guerra de las hormigas? ¡Sí! Un libro de Ipax y compañía, en el que vamos a ver que todas las guerras, incluso las de hormigas, son absurdas. Y Salvador, que Salvador es un homenaje a Salvador Dalí, que Jaume es muy fan de Dalí, yo soy muy fan de Dalí, y era hora que Agus y Lidia y los monstruos conocieran el mundo surrealista de Dalí, de Buñuel, de Pepín Bello, de... Bretón. Bueno, nosotros vamos a seguir porque Noemí no nos va a dejar salir de aquí hasta que tengamos los libros del próximo semestre. Adiós libreros, adiós libreras. Bueno, ya ves, dejándonos bien a los editores, son simpáticos. Pues nada, con esto terminamos lo que es la presentación de la parte de Combel, y ya pasamos con Montse, ¿no? Y que nos presentará las novedades de Bambú, que, ojito, son unas perlas, esta vez impresionantes. Buenos días a todos, ya me habéis visto en un par de ocasiones, pero bueno, soy Montse Martín y estoy muy contenta de hacer esta presentación, en primer lugar porque es mi presentación en Bambú, y en segundo lugar porque, bueno, ya os lo ha ido diciendo Noemí, pero esta campaña viene cargada de novedades muy interesantes, muy buenas y muy potente que seguro que os van a gustar mucho. Es una campaña que veréis que hay muchos personajes importantes, es decir, son historias en las que los personajes tienen un protagonismo muy especial, que va más allá de contar una historia. Creo que esto es importante porque digamos que nuestra experiencia lectora se nutre mucho de estos personajes que cuando éramos jóvenes lectores y pequeños lectores nos acompañaban y de hecho hicieron que a día de hoy pues sigamos siendo lectores. De hecho, Bambú es uno de sus propósitos, generar lectores, crear lectores y bueno, que sobre todo disfruten con la literatura. Esto no está reñido con que sean títulos que puedan llegar a un gran público. De hecho, insisto, es nuestra idea que los libros lleguen a cuanta más gente mejor y los puedan leer cuanto más niños, jóvenes y adultos, por supuesto, mejor. Y para empezar, empezaremos con un título que es Julia y el tiburón, que lo tenemos aquí. Esta es la historia de Julia. Julia y su familia se trasladan durante las vacaciones de verano a una isla al norte del Reino Unido, porque la madre de Julia, de nuestra protagonista, es científica y está estudiando el tiburón de Groenlandia. Entonces saben que en esta isla podrán ver más de cerca este animal y la familia se traslada allí. Es en esta isla, es en este viaje donde Julia pasará por un proceso personal muy, muy revelador, muy importante, y en esta isla conocerá a un niño que digamos que la cambiará para siempre. Esta novela es una novela que habla de temas muy importantes, aparte de que está muy bien escrita, habla de temas como el duelo, la salud mental o el cambio climático. Es una novela que trata estos temas con una sensibilidad enorme y además está muy, muy, muy finamente ilustrada. Tiene unas ilustraciones de Tom de Freston, que es el marido de la escritora, hacen un tándem, en este caso espectacular. Son unas ilustraciones nada gratuitas, muy integradas en la historia, ya veréis que muy, muy finas y también importantes. Al fin y al cabo veréis que tienen mucho de sentido de que estas ilustraciones, que no son nada invasivas, formen parte del libro. Al final del libro también, como os decía, que se tratan estos temas importantes, la autora con mucha sensibilidad ha querido incluir recursos en línea y recursos literarios para que los lectores, si tienen alguna sospecha de que en su entorno hay algún tema de salud mental que les preocupa, o incluso en ellos mismos que detectan alguna cosa, pues puedan empezar un poco a investigar sobre estos temas, así como también sobre cambio climático, etcétera, todos estos temas. Y la verdad es que es un título que, aparte de que es una edición preciosa, creo que os va a encantar. Es muy, muy completo y una historia muy, muy bonita. En segundo lugar, la Teodosia, que es posible que también la conozcáis, porque este es el segundo
título de la serie, es una serie de 4 títulos y de momento este es el segundo. No sé si también sabéis que es una serie que se puede ver en HBO, la han llevado a la pequeña pantalla. Y bien, la historia de Teodosia es la historia de una niña con un poder muy especial y en esta segunda aventura, digamos que la protagonista está mucho más al límite. Y todo empieza porque unas momias se han escapado. No queráis saber cómo se escapan unas momias, se han escapado y han llegado al Museo de Antigüedades y Leyendas, que digamos que es de su padre, por lo tanto su padre es el principal sospechoso de este hurto y de esta fuga de estas momias. Teodosia se enfrenta a situaciones mucho más al límite, mucho más peligrosas. Tenemos un personaje aún como más maduro, más evolucionado, una niña que tiene un gran poder, pero que a la vez este poder se le puede volver en contra. Todo esto ambientado en un Londres del siglo XIX con una documentación exhaustiva y muy rigurosa, así que estamos seguros que si la primera parte os gustó, la segunda estoy segura y me comprometo que os va a entusiasmar. Bien. Olga y el grito del bosque es la historia de Olga. Es una niña que está muy acostumbrada a mudarse por asuntos de los padres de trabajo y de hecho en esta historia habla de la 7ª mudanza que lleva a cabo la familia y llegan a una casa en medio del bosque que es extraordinaria, les deja sin palabras, es una casa que nunca habían visto nada igual. Olga está tan entusiasmada, a ella no le dan pereza las mudanzas. Ella es especial, no le dan pereza las mudanzas y cuando llega a esta casa tiene muchas ganas de llegar a su habitación, hacerse la suya, ponerse sus cosas, etcétera, y siempre acompañada de su gatito. Y los padres tienen muchas ganas también de conocer el entorno de la casa, que es un entorno especial porque nunca han vivido en medio del bosque. Entonces, bueno, Olga está en su habitación y empieza a quitar el papel de pared de la habitación porque le parece muy feo y descubre una pequeña puerta muy chiquitina, que está cerrada con llave y tiene la sospecha, y desde aquí ya os lo revelo y os lo lanzo, que ahí vive alguien y efectivamente vive alguien, que es un pequeño duendecillo, y este duendecillo ayudará a Olga a encontrar a esos padres que se fueron a pasear al bosque y no han regresado. Es decir, tenemos una historia muy tierna y muy deliciosa de esta niña que conoce a este pequeño duende y que juntos se ayudarán mutuamente a, digamos, a solucionar cosas que en el pasado, en el caso del duendecillo y de Olga en su presente, que sus padres no han vuelto, pues saldrán adelante juntos. Es una historia tierna, muy esperanzadora. Tenemos un personaje que no es la típica niña que lo salva todo y tal. No, es el hecho de la amistad y la compañía lo que hace que esta historia sea una pequeña, gran historia, que también está ilustrada por su autora. Ha hecho también las ilustraciones y son una delicia. Mientras crezcan los limoneros, esta historia es una historia, creo, importante y creo que se va a hablar mucho de ella. De hecho, ha despertado el interés de muchísimos editores extranjeros, es decir, ahora mismo hay como 20 países que van a editar este título. Mientras crezcan los limoneros es la historia de Salama. Salama es una adolescente normal y corriente que, bueno, de golpe estalla la guerra en Siria y digamos que su vida da un giro de 360 grados. Digamos que pasa de ser esta adolescente normal a ser una chica que trabaja en un hospital curando a los heridos de la guerra. Este libro es una historia cruda, dura, pero es una historia de esperanza. Es una historia en la que la protagonista tiene que ayudar a que su cuñada, que está embarazada, es decir, Salama no sabemos lo que ha perdido, pero ha perdido mucho en esta guerra, ya lo veréis, y por eso es ella la que tiene que ayudar a su cuñada a que dé a luz, pero tienen que cruzar el país antes de que esto ocurra. También conocerá a una persona que la cambiará para siempre, es decir, ella es una joven que constantemente está en la duda de si huir del país o quedarse y ayudar un poco a que la solución llegue lo más temprano posible. De hecho, la misma autora dio unas declaraciones hace unos días que creo interesantes compartir para que entendáis un poco por qué este libro existe y por qué insisto que este libro es importante. Dice, bueno, ella fue a vivir en 2017 a Suiza y allí es cuando se me dio cuenta entonces de que la gente en Europa y Occidente solo conocen lo que los medios de comunicación les muestran. Solo ven
las consecuencias, ¿no? Los refugiados que llegan a sus países. Así que quise enviar el mensaje de que nadie quiere ser un refugiado, nadie se echa al mar y se arriesga a ahogarse, y a un futuro incierto si lo que deja atrás no es más horrible. Quería tomar los duros y fríos datos y convertirlos en una historia, porque los sirios no son solo números, son vidas que cuentan. También ella insiste en que quiere que sepamos que los sirios son mucho más que su dolor y su sufrimiento, y es algo que se esfuerza mucho en mostrar en este libro, que pese a todo, la protagonista, Salama, encuentra esperanza en los momentos más duros. Ella quiere enviar el mensaje de que todos a nuestra pequeña escala podemos cambiar el mundo, y insisto que este libro puede ser muy revelador para los jóvenes y los adultos que lo lean. Este libro ya es para lectores a partir de 16 años. Vale, y por último tenemos La flor perdida del chamán de Ka, que si veis aquí el nombre de su autor seguramente lo conozcáis. También ha dado muchas alegrías con su novela del sorprendente catálogo de Walker and Down. Y por fin tenemos a Davide Morosinoto en nuestro catálogo. Nos enorgullece mucho porque es un autor maravilloso, muy sorprendente, muy inclasificable. Ya sabéis que él siempre juega un poco casi a lo performático a nivel de como autor, con diferentes seudónimos, etc. Y por lo tanto nos hace muchísima ilusión, sobre todo porque es una historia maravillosa, fascinante. La flor perdida del chamán de Ka es la historia de Laila, que llega a un hospital a Perú. Laila es una niña sueca, muy rubia, muy blanca, y digamos que ahí llama la atención de un niño, que es el rato, que se queda absolutamente fascinado por esta persona, esta niña tan distinta a él y a sus amigos, y enseguida pues entablan una muy bonita relación de amistad, se hacen muy amigos, y juntos, bueno, digamos que en el hospital descubren un diario de 1941 donde se habla de una flor y de un chamán que tiene poderes curativos. Entonces, mientras tanto, a Laila le dan un diagnóstico muy poco esperanzador, y es cuando deciden que tienen que ir a buscar ese chamán y a esa dichosa flor para curar a Laila. Es como un road trip, es un viaje fascinantísimo, porque cruzan toda la selva amazónica, van desde los Andes hasta la Amazonia. Y, claro, ven unos paisajes que son, como podéis imaginar, maravillosos, pero también la naturaleza puede ser muy dura, y ellos se enfrentan constantemente a todas las adversidades que digamos que conllevan este tipo de lugares. Al principio os decía que Davide Morosinoto es un autor muy especial y muy único. Este libro podemos considerarlo casi un libro, un objeto de arte. Es un libro que va mucho más allá de la narrativa, digamos, de un libro de texto corrido, como si dijéramos. Y como os enseño aquí, podéis ver, el autor lleva mucho más allá la escritura, es decir, hace que si una bomba es un estruendo que en ese momento deja a todos prácticamente sordos, pues que el lector perciba muy de cerca y pueda notar en sí mismo mientras lee esa sensación, ¿no? Por ejemplo, muestra los ríos con estos textos. Aquí hay información interesante, aquí hay información que el lector tendrá que descubrir, ¿no? O sea, va a ser también una lectura muy experimental. Aquí tenemos también información, aquí estamos en el hospital, ¿no? Y aquí tenemos un personaje que está sufriendo en un momento determinado unos temas de corazón, y aquí se muestra de esta manera tan visual, ¿no? Incluso incómoda, pero ya forma parte, es decir, tenemos un personaje que está sufriendo, pues vamos a hacer un poco que la lectura sea un reto, ¿no? Por ejemplo, también hay estas ilustraciones, también a página negro, maravillosas. Aquí pues tenemos a alguien que a lo mejor cae por unas escaleras y nos estaba explicando algo, pues plasmémoslo en la historia para que sea más rica, ¿no? Y para que sea una experiencia al fin y al cabo. Este personaje, se nos habla de un personaje, y qué mejor manera que ver al personaje, pues vamos a dibujarlo con las palabras, ¿no? Bueno, para que veáis un poco la dinámica. Aquí, bueno, un momento que están también los personajes por la selva, cómo los motores lo ennegrecen todo y nublan la vista, y cómo también las letras en momentos determinados desaparecen o se difuminan, ¿vale? Lo que os decía también de que está lleno de mapas, etcétera. Y aquí no se verá muy bien, pero bueno, hay frases difuminadas porque hay momentos determinados en que los personajes están un poco entre la vigilia, el sueño, etcétera, y todo pierde un poco el sentido. Y digamos que en este sentido, pues Davide Morosinoto ha llevado a cabo una obra literaria
total de principio a fin, que es una característica que también lo define. Y estos son los títulos de la campaña de Bambú. Por mi parte ya estaría. Bueno, pues nada, con esto hemos terminado, ¿no?, la presentación que os habíamos dicho. Esperemos que haya sido suficientemente ágil y que os haya animado a vender, ¿no?, nuestro catálogo. Deciros también, bueno, dar las gracias de nuevo a Adam por cedernos la sala, y también deciros que, bueno, esto del chat, ¿no?, si hace falta, y que os dejaremos con un vídeo que es maravilloso, es muy simpático. Espera, ¿qué quería comentar los autores de la música, que no me acordaba, y si no lo pusimos, ¿no? Bueno, es igual. Pues un vídeo, ¿no?, con una música divertida y tal, y que siguiendo el hilo, ¿no?, con esta línea, ¿no?, hacemos un pequeño repaso, ¿no?, de todos los títulos, por si alguno ha entrado un poco más tarde o quiere tener una información un poco así más esquemática, ¿de acuerdo? Gracias, esperemos vernos pronto directamente, al menos con algunos de vosotros, ¿no? Y nada, hasta la próxima y gracias por todo. Gracias, buenos días.